necesitan presentación. Ken Benson es una figura de referencia que merece todo, pero que no es necesaria su presentación en absoluto, porque todo el mundo lo conoce y estamos muy honrados de que venga y de que sea él quien inaugure la programación del instituto. Y además, nada menos con este trabajo sobre Carmen Laforet, una figura de referencia de la literatura del siglo XX, literatura de posguerra, que precisamente es uno de los campos, y no el campo realmente de especialización, en la cual Ken Benson, también con su sucesor en la cátedra y también sucesor en otros territorios, han trabajado con publicaciones como la de Territorios Indivisibles, ¿no? Y el formato, fue Juan Carlos quien me sugirió la presentación del libro, y por supuesto con mucha alegría la hemos acogido y comienza la programación, como hemos dicho. Y además Juan Carlos es un magnífico entrevistador, aparte de sus mucho saber en literatura lingüística, es un magnífico entrevistador, y pudimos comprobarlo, yo al menos pude comprobarlo en la entrevista a Luis Mateo Díez, que si no la han visto, recomiendo que la sigan en el canal del Cervantes y también en el canal de la universidad, ¿verdad? Y ya, sin más, pues le dejo la palabra, le paso la palabra a Juan Carlos, y de nuevo mil gracias por estar aquí y mil gracias a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir esta tarde. Gracias, como siempre, a Javier Galván, el director del Cervantes, por cedernos este espacio para que nos convoca aquí esta tarde para tener este encuentro con Ken Benson. Como siempre, la relación que tenemos con el Cervantes a nivel institucional es magnífica. Pensando cómo presentar a Ken, porque Ken es, ante todo, un compañero. Así lo conocí durante muchos años. También podría decir muchas otras cosas, no solo es un compañero para mí, y creo que lo ha dicho bien Javier cuando decía que yo era una especie de sucesor. Lo intento, pero cuesta mucho trabajo, sobre todo, y él lo sabe porque se lo he dicho muchas veces, su manera de analizar la literatura me parece absolutamente encomiable. Es decir, yo creo que es uno de los mejores analistas de literatura española contemporánea que tenemos, sin duda alguna, en Escandinavia, de largo. Es decir, es una referencia incuestionable en el campo del español, de la literatura escrita en lengua española, mejor dicho, ¿verdad? Y creo que eso para nosotros también ha sido para quienes hemos tenido la suerte de trabajar con él durante mucho tiempo. Ken está recién jubilado, se le puede ver, ha rejuvenecido, está mucho más joven, se le nota el componente ocioso que hay detrás es muy evidente, y por lo tanto ahora es un hombre relajado y eso está muy bien. Y claro, estaba diciendo que esa forma que tiene de analizar la literatura es algo que por supuesto se ve en el libro. Es como un cirujano que entra directo en el problema. Lo vimos también, y lo sabemos los que lo hemos leído anteriormente en sus trabajos, aunque seguramente me va después a decir algo porque lo voy a volver a recordar. Es uno de los grandes especialistas en Juan Benet, ¿verdad? Y su libro sobre Juan Benet es un libro seminal, es un libro clave, es un libro importante dentro de la literatura, de los estudios de literatura española en este caso. Así que realmente es un placer presentar repito, a un compañero, pero también una persona que ha dejado en la academia en Escandinavia muchos senderos por los que hay que transitar también, y dejando realmente unos trabajos absolutamente encomiables. También su parte administrativa, debo decirlo, es esa parte que también le ha dedicado muchísimo tiempo, siempre por el bien de la mejora de los estudios de literatura, de filología en general, de estudios culturales y de lingüística incluso, que hacemos en las universidades, o en las universidades por las que ha pasado, tanto en Gotemburgo, fue catedrático en Gotemburgo, fue catedrático aquí en Estocolmo hasta hace nada, ese mérito de alguna manera también, o sea, está entre nosotros. Yo ya le he dicho alguna vez en algún WhatsApp
te has ido, pero la sombra del ciprés es alargada. Entonces, si no es la sombra del ciprés es alargada, la sombra de Ken Benson es alargada. Entonces, todavía está por ahí pululando de alguna manera. El ciprés es precioso. Claro. Y de vez en cuando le informo y tenemos alguna conversación para saber un poquito cómo está el departamento. Así que para mí es realmente un placer enorme estar aquí con él esta tarde, me siento profundamente agradecido. Vamos a entrar en materia, porque de lo que hemos venido a hablar es de este libro suyo, que es un libro que cierra todo un ciclo de dedicación profunda a los estudios de literatura. Yo creo que el vicio lo tiene dentro y seguramente más cosas caerán, pero bueno, eso ya lo decidirá él y el tiempo que le quiera dedicar durante la publicación a seguir investigando algunas cuestiones, y si no, seguramente a algunos le vamos a empujar a que sí lo hagan, ¿no? Pero bueno, yo quisiera empezar hablando, que tenía por aquí, tenía una serie de preguntas anotadas, pero luego sería conveniente si ustedes también quieren participar para hacer alguna pregunta, ¿verdad? Tenía algunas cuestiones que había elaborado y que quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me llama la atención, sobre todo, evidentemente, al tratarse de Carmen Laforet, es precisamente que se trata de una autora que yo recuerdo hace unos años, cuando yo trabajaba en Dinamarca, en la Universidad de Aarhus, la incluí nada en el pensum para los estudiantes. Y descubrí con mucho agrado lo muchísimo que a los estudiantes les gustaba esa novela. A los estudiantes les encanta esa novela. Porque de repente ven en esa chica, en esa joven, ven de alguna manera una especie de eco del pasado, de una juventud pasada, de otros, quizás la de sus abuelos, ¿verdad? Y les da mucha información, les produce muchísima información a la manera en la que esta chica sale adelante en ese contexto, ¿verdad?, concreto del franquismo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaría preguntarte en un primer momento sería, Ken, ¿cómo surge la idea, cómo surge el interés, de dónde surge la idea de trabajar con Carmen Laforet en este momento, además, que es una autora que está en el canon, pero al mismo tiempo está desplazada un poco, sobre todo hoy en día? Pues muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar aquí. Normalmente yo estoy en el otro lugar cuando he estado en el Instituto Cervantes, no como el protagonista, el que ha escrito el libro, sino haciendo las entrevistas. Entonces es un placer pues estar en este lado, ¿no? La verdad es que este libro surgió pues como suelen surgir y como debe de surgir una investigación, ¿no? Por curiosidad y también por casualidad. Yo, como ha dicho Juan Carlos, he tenido en la universidad pues bastante carga administrativa, he estado en el decanato, trabajando en el rectorado, jefe de departamento, y tenía muy claro que antes de jubilarme quería acabar mi carrera como hispanista, ¿no? Como investigador. Pero no tenía muy claro porque llevaba tanto tiempo fuera de la investigación, y esto es uno de los grandes peligros en la universidad. Hoy en día todos los avances son muy rápidos, cuando estás un poco fuera de onda, pues es muy difícil el entrar de nuevo, porque hay muchísimas publicaciones y tienes muchísimos congresos y tienes que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Y por casualidad, pues volví a releer Nada. Un libro que yo nunca he dado clases de él, porque nosotros en la universidad, ni la de Estocolmo ni la de Gotemburgo, lo hemos tenido como libro de texto, pero sí, indudablemente en clases de historia de la literatura, pues es el inicio con Nada, junto con Pascual Duarte de Cela, dos libros totalmente antagónicos, totalmente distintos, pero que de alguna manera pues es la novela con la cual renace la literatura, sobre todo la narrativa. La poesía todavía estaba más activa, pero la narrativa con la guerra prácticamente murió, porque este libro de Nada salió en el 42, la guerra acabó en el 39 y allí era totalmente un terreno baldío. Los mejores escritores estaban en el exilio, la censura y sobre todo el gran trauma de la guerra civil, ¿no? Que dejó totalmente a un país, y además un país derrotado, porque los que ganaron eran indudablemente los malos de la película, y permanecieron en el poder pues todos estos años que sabemos.
Pero al releer Nada, yo sí que tenía una imagen muy clara de cuál era la idea, cómo figuraba en la historiografía literaria Nada, ¿no? Esto que no me lo sabía de memoria, pero tenía una idea, bueno, pues una novela realista y tal y que cual, y que se lo compara continuamente con la familia de Pascual Duarte, porque salieron más o menos al mismo tiempo y demás. Digo, pero si esto no tiene nada que ver con el realismo y sobre todo con el realismo social, ¿no? Y ahí empezó la cuestión, ¿no? Y entonces me puse a mirar sistemáticamente las historiografías y me echaba las manos a la cabeza. Digo, pero ¿cómo han leído Nada y cómo han leído o cómo no han leído el resto de las publicaciones de esta mujer, ¿no? Porque prácticamente en la historiografía literaria se menciona esa primera novela como si fuera casi una casualidad. Carmen Laforet tenía 23 años cuando lo publicó, pues mucho más joven cuando lo escribió, indudablemente, porque es una novela que lleva un tiempo de gestación y más o menos pues viene a decir que publicó esto, ganó un premio gracias a los contactos, en fin, una serie de escritos y de los medios de comunicación de masas, porque además una mujer, 23 años, hermosa, tremendamente dinámica, tremendamente culta, pero a la vez muy tímida, ¿no? Entonces, pues por ahí empezó, ¿no? De revisar la historiografía literaria, cómo había sido leída, y bueno, al principio pensaba voy a escribir un artículo, pero después lo que vi es que había muy poco escrito sobre el resto de la producción y sobre todo que no había una interpretación y no había una interpretación ideológica de sus libros, porque se le consideraba más o menos, pues eso, fundamentalmente una ama de casa que en el tiempo libre ha escrito un libro y ha tenido muchísimo éxito, porque tuvo 5 hijos y se le ha criticado mucho que ha tardado mucho del primer libro al segundo, etc. Pero ella misma lo dice. Bueno, he escrito muchas novelas breves, tiene 7 novelas breves, tiene varios libros de cuentos que iba publicando también en revistas, pero tenía clase media que contribuir en casa con la economía, porque España estaba en una situación económica totalmente nefasta. Y de hecho el hambre es uno de los temas recurrentes en Nada. Lo que ocurre en Nada muchas veces es que en vez de escribir sobre el hambre como realismo social, diciendo hay que ver lo mal que está España, etcétera, etcétera, le producen alucinaciones el hambre, que es uno de los efectos que tiene. Y esas alucinaciones son los que ella utiliza para crear ficción que nada tiene que ver con el realismo, sino que tiene que ver con la fantasía y con la necesidad y la capacidad de superación, ¿no? Y entonces es un libro que tiene unos matices, y lo que tú dices es muy importante, en el sentido de que es un libro tremendamente actual. Yo tengo referencias continuas de profesores, porque en España también en los institutos, el otro día estuve hablando bueno, pues con unos amigos, y él es profesor de instituto, y me dice que los chicos y las chicas de 18, de 17, de 19 años que leen este libro, lo leen como un libro totalmente actual. Y esto es tan importante porque es un libro que entonces, hoy en día hay un desconocimiento de historia tremendo, un desconocimiento tremendo de la guerra civil, de la posguerra. Hemos comentado, hemos visto el otro día los programas de Wyoming, del intermedio, que es de una ironía, de un humor tremendo, pero hacen entrevistas en la calle a jóvenes y bueno, la imagen que tienen de Franco es una u otra, pero están totalmente desinformados, ¿no? Entonces, el que un libro de Nada siga siendo actual, Pascual Duarte no creo que le interese a un joven hoy en día. Es un libro que pertenece a la historia de la literatura, pero no tiene actualidad. El Quijote ha vivido durante 5 siglos y ha sido interpretado según cada siglo de manera distinta, y Nada tiene esa gran capacidad. Pero no solamente Nada, sino que ella ha publicado 5 novelas largas, 7 novelas breves que son una maravilla, y libros de cuentos, y después, bueno,
cartas y demás que están sacando a la luz ahora para ver que tiene una producción muy importante. De hecho, en tu libro se apunta de una manera, yo creo que muy clara, y creo que eso es algo que te honra, que has tenido, digamos, también la autoridad crítica, para poder decirlo de alguna manera, y es la inserción precisamente de Carmen Laforet en esa historiografía que ha estado ausente, luego vamos a la del título, ¿no? Pero no solo la historiografía de la literatura española o hecha en español, sino incluso mundial, diría yo. ¿Cuáles serían las claves, desde el punto de vista formal, técnico, si quieres, que apuntarían, porque ya sabes los críticos cómo son, cuestiones contextuales, históricas, de estilo, lo que sea? ¿Cuáles serían las claves que tú piensas, como experto en Laforet, que justificarían esa inserción en la historiografía de la literatura desde el punto de vista actual? Bueno, Carmen Laforet no tiene un libro que sea igual al otro, ¿no? Y por eso tarda mucho de escribir, o sea, de la escritura de un libro a otro, tarda varios años, ¿no? 5, 6, 7 años. Porque es una escritora que siempre quiere escribir algo distinto, ¿no? Y renovar la manera de hacer literatura. Por eso, o sea, mis análisis lo que quieren demostrar es que en cada uno de estos libros hay, como de sus narraciones, hay un reto de renovación, ¿no? De renovación formal, y sobre todo la cuestión, o sea, y el título va por ahí, sé que me lo vas a preguntar después, así que no voy a adelantar, pero es una cuestión de que se crea un pacto con el lector, y sobre todo con el lector femenino, con la mujer, porque la mujer, o sea, el franquismo, una de las cuestiones tremendas que tuvo era la misoginia, ¿no? Una misoginia o sea, la mujer en la época de Franco pasó a estar con la misma inseguridad legal de, pues qué sé yo, la Edad Media, y Afganistán no está demasiado lejos en realidad, ¿no? Dependía siempre de un varón, del padre, o de un hermano, o de un marido para abrir una cuenta, para cualquier cosa, ¿no? Y está totalmente desvalorizada como intelectual, como escritor, como artista, ¿no? Entonces, una de las ideas que me fue surgiendo es que, bueno, dice una cosa, pero hay una censura tremenda, hay una censura, por supuesto, digamos, estatal, que no permite que se escriban muchas cosas, pero después también hay una censura social, porque se crea una idea de lo que debe de decir y debe de comportarse un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, lo que hace Carmen Laforet en el conjunto de su obra, al menos desde mi perspectiva de lectura, es justamente crear un lector cómplice que sabe que no podemos decir directamente lo que pensamos, pero entre líneas el lector lo va a ir comprendiendo, ¿no? Y esto es especialmente percibible en la narrativa breve, ¿no? Porque la narrativa breve pues es probablemente más corta, las novelas pues tienen una elaboración y una trama y subtramas y demás, mientras que las novelas cortas pues suelen tener un hilo conductor y además las novelas cortas lo que se publican pues hablábamos antes del cine del sábado, pues era el libro del sábado, ¿no? La duración de las novelas cortas, que suelen ser de 80-90 páginas, viene a ser el tiempo que lleva a ver un largometraje, ¿no? Entonces, y el cine, pues en España de la primera posguerra estaba súper censurado, era muy malo y era muy poco accesible, ¿no? Entonces, mi lectura de la narrativa breve es precisamente que ella parece que está escribiendo una cosa que es para pasar el tiempo, pero en esa trama logra meter una carga ideológica que quien la quiera ver
los censores no lo vieron, porque he estado en el... Ahora es una maravilla porque en Alcalá de Henares existe el archivo de la censura y puedes ver todos los manuscritos, puedes ver los comentarios de los censores, etc. Y la verdad es que es patético, ¿no? Y por supuesto los escritores, y especialmente las escritoras, pues saben perfectamente qué problemas pueden tener con la censura, ¿no? Y los lectores también, de forma que... Entonces es en ese sentido que por un lado renueva en cada libro, es distinto al anterior el planteamiento y demás, y eso por un lado, y por otro lado la cuestión de la creación de un lector que debe de saber leer entre líneas, cosa que hasta la fecha la historiografía indudablemente no ha sabido hacer. Siempre resulta interesante ver cómo en el terreno de la literatura hay este tipo de referencias, ¿no? Este tipo de autores, de autoras que a contracorriente escriben, creando también en sus discursos una especie de resistencia silenciosa. Alguna vez hablamos de estos puntos, sobre Juan Benet, de hecho, en Madrid creo que en un congreso sobre memoria hablábamos de esa resistencia silenciosa que se va fraguando durante el último franquismo. Esto es todavía al principio, todavía es mucho más revelador, porque no nos podemos olvidar que cuando Laforet escribe Nada y se publica Nada, estamos en los primeros 14, 15 años del franquismo, que es lo que los historiadores definen como la época de eliminación del enemigo interno, es decir, el nacionalcatolicismo. Es la época dura, es la época más dura, la de la cantidad de razonamiento. Luego ya hay otras etapas, se divide en 3 etapas, básicamente el franquismo hay 3 etapas. Pero esta primera es tremenda. Juan Benet escribe más tarde, ¿no? Tampoco es que sea mucho más tarde, pero más tarde. No, sí, pero él publica la segunda mitad de los años 60, exacto, y los 60 y los 50. Es una diferencia importante. Entonces, es interesante ver cómo con todo en contra, cómo aparece este tipo de obras y cómo se tienen que generar técnicas específicas. Aquí estamos hablando un poco más ya de, en tu libro exploras estas técnicas que ella utiliza, digamos, por ejemplo, yo creo que puedes hablar un poco de eso, de otras de las distintas técnicas que utiliza para precisamente construir una voz silente, pero que al mismo tiempo es subversiva, ¿verdad? Y haciendo alusión también al magnífico título del libro, por cierto. Entonces, me interesa mucho este aspecto, ¿no? Porque casos como el de María Elena Walsh, por ejemplo, en Argentina, ¿no? También un contexto completamente contrario, se atreve a escribir ciertas cosas y a cantar ciertas cosas para ellos, y en realidad te está dando un mensaje totalmente que va en otra dirección, pero hay que saber leerlo. Y ya sabemos que los censores no son especialmente listos cuando leen, se las cuelan muy fácilmente, a muchos de ellos, por cierto. Hay casos importantísimos en el ámbito de la literatura en España en concreto, que la propia Ana María Matute, por ejemplo, es un ejemplo clave, ¿no? Entonces, esa sería un poco también la idea, cómo se construye esa voz silente para que al fin y al cabo, a través de distintos recursos técnicos, literarios, para precisamente configurar esa subversión interna que hay dentro de la obra de Laforet. Bueno, es tan escondida que la crítica no la había visto hasta ahora, ¿no? Bueno, la crítica especializada sí, y sobre todo la crítica que se ha hecho en los Estados Unidos, donde hay muchos estudios feministas que se han hecho sobre ella y han visto esta beta de crítica social, pero de crítica helada, ¿no? Pero fundamentalmente, y además, o sea, yo vuelvo sobre la narrativa breve en el sentido de que es una literatura mucho más directa y es una lectura que además, como está publicada en una prensa periódica, semanal, etcétera, etcétera, sabe que va a llegar a no lectores especializados, sino que, y de hecho sobre esa obra prácticamente ha estado olvidada hasta hace unos años que algunos críticos o académicos la han sacado a relucir como una voz muy, muy importante, y como allí, con una anécdota sencilla, una trama aparentemente banal, pero están las descripciones, ¿no? Las descripciones de cómo está el país, de las imágenes que se crean de desolación, etcétera, etcétera, pero esto forma parte de la descripción no forma parte de la trama, y siempre acaba con un final feliz,
pero en el contenido de la obra pues es tremendo lo que se está narrando, ¿no? Pero como los censores y los editores lo que van a querer es una trama aparentemente sencilla y un final feliz, pues voilà, aquí lo tienen ustedes. Pero en medio yo me encargo de introducir por muchos medios pues este tipo de crítica pues, al comportamiento social que existe durante la posguerra y sobre todo el comportamiento social machista, ¿no? que existía. Pero también, o sea, aunque ha sido analizada desde perspectivas feministas, ella siempre ha dicho que ella no es feminista. La palabra feminista es como muy compleja, cada uno tiene una concepción de ella, ¿no? Pero lo que es muy interesante también son sus personajes varones, porque los personajes varones son muy poco el modelo heroico del varón machito español que propugnaba el franquismo y que existe en la mayoría de los escritores del realismo social, que es lo que estaba en boga, ¿no? Entonces es una manera de ver la realidad. Además es una escritora magnífica que te pones a leer una descripción y tú como lector coetáneo de esta época te reconoces, ¿no? Porque dices, sí, justamente así es, ¿no? Esta es la realidad y por tanto, como esa crítica está latente, está ahí, pues te hace despertar, pero al mismo tiempo sabes que no puedes hacer la revolución porque el poder está muy controlado y es, como acabas de decir, en esta época tremendamente peligroso. Entonces, y por eso lo de silente, porque el silente también es el lector, ¿no? El lector no puede tampoco hablar de estos libros de una forma crítica y demás, pero ya sabes, hay muchos libros, Javier Marías ha escrito muchísimo sobre esto, sobre el silencio bajo la posguerra, ¿no? Las miradas cruzadas, la manera de entenderse sin palabras, porque las palabras eran condenables, ¿no? Entonces, pero la perspectiva femenina, la perspectiva de cómo era vivir como mujer, como hombre no machista en la posguerra, es recurrente en toda su obra y ahí cualquier lector coetáneo se reconoce y por tanto entra atrás. Hay elementos que a mí, por ejemplo, recuerdo como lector, ¿verdad? Y también en este curso que impartía en Aarhus hace algunos años sobre nada, que a los estudiantes les llamaba mucho la atención y además lo pillaban enseguida en realidad. Es esa especie de prosopopeya que hay en la casa, cuando llega a la casa en Barcelona, ¿no? Y cómo le llama la atención, porque enseguida empiezan los procesos de identificación. Yo creo que es una de las formas que ella utiliza, sin decirte nada te lo está diciendo todo. Yo creo que casi puedes tú mejor hablar de eso ahora, ¿no? De esa idea de la propia casa a la que llega, la chica de provincias, por así decirlo, ¿no? Sí. Barcelona, la de aquellos años, ¿no? Sí, por ahí puedo meter también que una de las vetas repetidamente utilizada en la crítica hasta este libro es la cuestión autobiográfica, ¿no? Porque Carmen Laforet siempre tiene una anécdota personal. En este caso, ella viajó a Barcelona para estudiar en Barcelona, para vivir en casa de los tíos, y era justamente en la calle, ¿cómo se llama? Aribau, etcétera. O sea, que esa calle existe y esa calle, bueno, pues es al lado de la universidad, al lado de la universidad, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tuvo un gran conflicto familiar porque claro, todos los tíos que están representados allí eran estos, o sea, era por número, por género, etcétera, eran estos, ¿no? Pero como no eran lectores, no se daba cuenta de que eso era una ficción, una parodia tremenda, ¿no? Y lo leyeron, digamos, pues eso, como se lee el realismo, de una forma lineal, y se sintieron tremendamente heridos, ¿no? Y ese problema lo ha tenido continuamente Carmen Laforet de esa lectura lineal, cuando ella estaba proponiendo una lectura que en realidad era
totalmente fantástica y totalmente de jugar con el lenguaje para crear un efecto determinado en el lector, que no es lo que se dice, no solamente por la censura, sino porque estaba haciendo arte, estaba escribiendo. Y hay que tener en cuenta también que, o sea, el gran cisma que ocurrió en la España con la guerra civil es que las mujeres en la Segunda República tuvieron unas libertades que eran tremendamente modernas, ¿no? Y la literatura de la preguerra era una literatura tremendamente vanguardista, ¿no? Entonces lo que ocurre con la guerra civil es que esta generación de mujeres que habían estado formadas en un ambiente liberal se encuentran de repente con el gran trauma de no reconocerse, ¿no? En esta autocracia machista en la que después viven, ¿no? Y ella sigue escribiendo de una forma vanguardista y se le lee como realista y por tanto, pues claro, no se le entiende. Una cosa que no comenté antes y que creo que ahora la colación viene muy bien comentarla, es que con Ken hemos colaborado durante muchos años en una red de estudios sobre la memoria, ¿verdad? Donde, aparte de congresos y trabajos que hemos hecho ahí durante muchísimo tiempo, bueno, pues precisamente el núcleo principal de nuestras investigaciones tiene que ver con la memoria. Yo creo que el libro es ideal para este contexto también. Yo creo que es uno de los libros que vamos a circular dentro de la red para precisamente apoyar muchas de las cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de ese pasado conflictivo, traumático, violento que hemos sufrido en España a partir del estudio de obras ficcionales, en este caso, ¿no? Por aquí ahora, porque yo creo que el libro apunta también a esa línea de trabajo crítico con respecto a la memoria, pero también a la crítica a la transición y cómo esta se realizó. ¿De qué manera puede esto encajar en todo ese esquema? Si los escritores como Carmen Laforet y demás están haciendo precisamente memoria de los años 40, de los años 50 en sus textos, están precisamente contraviniendo la llamada cultura de la transición, que en principio es una cultura del olvido. Por miedo no queremos volver sobre el pasado, no queremos reescribir la historia o discutir la historia, verla desde una perspectiva plural, sino que nos queremos olvidar de ella, y por eso tenemos la situación que te comenté antes de que los jóvenes pues, no saben qué pasó o tienen una visión como muy sesgada o muy enrarecida del pasado reciente, ¿no? ¿Por qué es reciente? Porque uno de los... hay que tener en cuenta que han pasado 50 años, entonces todavía esto está para algunas generaciones, y después está la posmemoria, o sea, cómo se traslada la memoria de los que vivieron la guerra civil, de los que vivieron la posguerra, a los hijos y a los nietos, ¿no? Y sobre todo, mucho de esto pues era el silencio, ¿no? Y como no se podía hablar, pues indudablemente la cultura de la transición, que implica imponer un nuevo silencio cuando se ha silenciado durante 4 décadas y media, pues es muy cruel, ¿no? Y es en ese sentido que indirectamente, por supuesto, no conoce la cultura de la transición, porque su última obra, aunque se publicó en el 2004, la escribió en el 73, y después por una serie de razones ese libro no se publicó, pero es una escritora sobre todo que saca en sus textos la memoria sensorial y la memoria de la emoción, de cómo es vivir bajo el yugo del franquismo y bajo el yugo de la misoginia, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también tiene esta actualidad y que los jóvenes se reconocen en él, porque los sentimientos de opresión, los sentimientos de crecer, como es en nada de una adolescente bajo esas condiciones, es algo que se percibe, ¿no? Y
aunque no conozcas el franquismo y no conozcas el hambre y la pobreza que había en esta época, como no solamente te lo cuenta, sino te lo hace sentir, te haces meterte en esta época, ¿no? Antes de continuar, yo creo que es un buen momento para ver si alguien del público quiere hacer una pregunta que haya. Sí. Hola. No voy a seguir aquí. Adelante. Me interesa mucho esto de la memoria, porque la memoria se va produciendo mientras uno va viviendo, pero se percibe como algo retrospectivo. Cuando ella ¿escribía esta memoria pensando que estaba dejando testimonio o lo escribía porque era su época y nosotros lo vemos como una memoria de esos sentimientos o emociones? Lo segundo. Ella era sobre todo creadora, ¿no? Y entonces buscaba la forma narrativa para expresar lo que ella quería expresar. Pero después, como es tan buena escritora, es tan observadora, pues a posteriori nosotros podemos revivir cómo era vivir en la posguerra gracias a su capacidad narrativa, a su capacidad de observación, etcétera, ¿no? Pero sí hay novelas como por ejemplo la cuarta novela, que es La Insolación, que la publicó en el 63, pero versa sobre los primeros años de posguerra. Y allí indudablemente hay una perspectiva, hace 20 años que eso pasó, mientras que nada sucede en el presente de la propia autora, y allí sí se puede observar una intención de testimoniar lo que ocurrió con la distancia histórica de los 20 años, ¿no? Ya en el 63, que comentamos, ya el franquismo no es tan duro porque internacionalmente necesita abrirse, etcétera, pues es un momento en el cual ella se acerca para los años 40 para que no olvidemos esos años 40 que el propio franquismo quería hacer olvidar, ¿no? Entonces ese libro es una joya y es un libro divertido, pero tremendamente duro, ¿no? En el que trata, entre otros temas totalmente tabúes, la homosexualidad, y lo hace de una forma, porque ahí sí la censura seguía en los años 60 en ese sentido, o sea, con la sexualidad, la censura era garrafal, tremenda, porque, es lo que tú dijiste antes, es el nacionalcatolicismo, ¿no? Entonces la Iglesia tenía más influencia incluso que la política en la censura, ¿no? Entonces ese libro además es un libro que sí se puede ver una consciencia testimonial, pero los otros libros somos nosotros los que recabamos esa información en el texto y bueno, no hay datos no es esa la intención del autor. Gracias por la pregunta, muy importante. Javier. Tengo una curiosidad, ¿quién estaba en el jurado del Nadal? Realmente parece asombroso que efectivamente... Sí, porque además es un premio importante, ¿no? Es un premio muy importante. Pero son anónimos, pero era ¿no? la primera, ¿no? Son anónimos. Creo que son sí, anónimos. creo que los es manuscritos. Chapó por el jurado, ¿no? Sí. Que en ese momento premia esa novela. Sí. De hecho, creo que el Nadal en esa época todavía no era corrupto. Entonces, creo que Era un encargo. en esa época funcionaba mucho el sistema de, vamos, ciego de evaluación de manuscritos y tal, y vamos, que no es como el Planeta, que es un premio hecho de encargo, ¿entiendes? Que está hecho de encargo, este año lo va a ganar esta persona, bien, casi siempre. El segundo normalmente es el que debería ganar, que es siempre el Planeta, pero el Nadal es muy interesante porque efectivamente una chica joven, que por cierto llega de Las Palmas, mi ciudad natal, aunque no pero bueno, esto hay que decirlo, ¿no? En Canarias nosotros hemos producido a Galdós, también tenemos a Carmen Laforet de nacimiento, y a Javier Bardem. No, de nacimiento no. No, Nació en Barcelona y sus padres se fue a qué edad, fueron... ¿no? No, era pequeña. Pues entonces cuenta, entonces Canarias. Porque adoptada. Pero sí, yo creo que tiene que ver con eso, Kenny, de verdad, en esa época... Sí, el jurado no
no fue por unanimidad, sino que estaba bastante dividido. Y hay bastante bibliografía sobre eso, pero vamos, no la he manejado especialmente porque no formaba parte, digamos, de las intenciones de mi libro, pero desde el punto de vista de la propuesta estética, que es nada, que es muy rompedora y tal, sí estoy totalmente de acuerdo que ese jurado pues, estuvo a la altura para percibir esas cualidades, ¿no? Porque ahora no me acuerdo cuál era el otro libro que estaba, o sea, que le votaron la minoría, pero es un libro totalmente olvidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Si era 4-3, pues estos 4 que votaron a favor tenían un gusto literario refinado. Sobre todo para estos tiempos que las instituciones estaban totalmente ocupadas por el régimen, ¿no? Es que parece que fue hace mucho tiempo, pero en realidad estamos hablando del tiempo de mis abuelos, por ejemplo. Claro. Es decir, de gente con la que hemos convivido, que esto de que la iglesia te medía la altura de la falda, sí, y otras muchas cosas, no es algo que fue en la prehistoria. Es decir, de ahí la importancia de obras como esta, que son verdaderamente, y no solo de la obra literaria, sino de la crítica que observa estas obras y con aire nuevo, la frescura que además actual, ¿no? Donde, por ejemplo, todas las cuestiones de estudios de género ahora están mucho más en boga. Yo creo que el libro aporta muchísimo a este tipo de estudios, ¿verdad? Creo que es clave, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Marta, tú tenías alguna, me dijiste, ¿no? Bueno, antes has mencionado, cuando mencionabas la obra de Carmen Laforet, decías no solamente está nada, ha escrito relatos, ha escrito otras novelas largas, has mencionado también cartas. Últimamente se ha visto también mucho las cartas que mantenía con Fortuny, con Elena Fortuny. Entonces, un poquito ahí, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo se podrían leer esas cartas? Son muy difíciles de leer porque estas cartas, bueno, género intimista, ¿no? O sea, no están pensadas para publicarse y allí hay... o sea, lo más interesante de las cartas, a mí me parece, es lo que muestra de la autora es su tremenda inseguridad continuamente, ¿no? Y su inseguridad sobre su propia obra, ¿no? Lo cual, para muchos críticos, pues ha venido a corroborar si siquiera la propia autora valora sus textos, ¿no? Es una mujer tremendamente crítica consigo misma, por eso o sea, al final dejó de publicar, ¿no? Y bueno, tuvo una serie de problemas también de salud que hizo que la última novela en realidad está escrita en el 73, pero ya murió en el 2004, ¿no? Pero no se publicó hasta el 2004 esa última novela. Y después, o sea, aparte con Elena Fortuny, pues también lo que sí se le ha sacado mucha importancia a las cartas con Ramón Sender, porque son muy abundantes y ahora sí se han publicado y son accesibles. Y entonces eso pues es muy indicativo, porque Ramón Sender la valoraba muchísimo y la animaba muchísimo a escribir y se quejaba de que no escribiera más porque eres una autora magnífica, etc. Entonces es interesante, es un autor del exilio, Sí. que sabe valorar precisamente, o sea, a Carmen Laforet, por supuesto los libros de Cela, por ejemplo, por volver sobre él, pues no le interesaban nada, ¿no? Y después, o sea, ya digo, ella después viajó por Estados Unidos, invitado por el Gabinete Internacional de los Estados Unidos y en Estados Unidos es una figura literaria, o sea, ya en vida, mucho más importante y más valorada de lo que lo era en España entonces y hoy en día, ¿no? Pero de las cartas, además, yo creo que esta cuestión del lector cómplice
está extraído un poco de la forma de comunicación de las cartas, porque las cartas es una relación intimista que tú conoces perfectamente cuál es el destinatario, cosa que no tienes cuando publicas un libro de ficción. Está abierto al público en general, cada uno lo puede interpretar de su manera, pero esta cuestión y por eso el concepto de lector cómplice está muy extraído de su manera de escribir cartas, que escribía muchas, y creo que, digamos, le influye a sí misma en la concepción del lector implícito que va conformando. Todos los escritores tienen un lector pensado, después cada uno lo puede leer a su manera, ¿no? Pero creo que allí el ejercicio de las cartas tiene una importancia muy grande para su poética, digamos, su manera de comunicar con el lector. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias por la charla hasta ahora. Un detallito. Hasta ahora, ¿eh? Hasta Hasta ahora, ahora, ¿no? ¿no? ¿Verdad? Igual retiro las gracias. No. Lo que ha habido hasta ahora, con eso ya nos estamos satisfechos. No, una pequeña cosita. Elena Fortún era lesbiana, entonces tengo curiosidad simplemente por saber si hay algo en las cartas en las que ella lo manifiesta o se deja... Porque has hablado de esta novela, Isolación, de las pocas novelas que tratan el tema de la homosexualidad, pero es la masculina. Sí. Entonces, por eso es curiosidad. Bueno, indudablemente Carmen era plenamente consciente de esto, Sí. y tenía otras amistades que también eran lesbianas, y claro, es sintomático de que ella escribiera sobre la homosexualidad masculina y no la femenina, porque eso sí que sabía que el menor indicio de esto iba a ser censurado, ¿no? Pero tenía una concepción de la sexualidad tremendamente abierta, y eso, claro, por supuesto, en las cartas sí se nota, pero vamos, no hay... o sea, no hay ningún tabú para Carmen Laforet y para Elena Fortún de comunicarse en este sentido, porque los dos sabían que sabían. Y es fantástico ese tipo o sea, como esto, por mucha represión que hubiera, o sea, esto es la naturaleza y eso existía, ¿no? Pero tenían que sobrevivir a la censura social, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Una más? Venga, una más. Bueno, yo no sé si se puede repetir. No, ¿Se puede repetir? Se suele repetir. se puede repetir. Siempre hay un Por ser imponente. usted, ¿eh? Por ser yo, bueno, algún privilegio tenía que tener. No, a mí me parece muy interesante la pregunta que ha habido, porque efectivamente, aparte de analizar evidentemente el contexto, no podemos pasar de él, pero yo también, un poco como arquitecto, lo sabéis que soy, el arte por el arte, ¿no? Y me parece tan importante, y ha quedado subrayado, ¿no? La figura, ¿no? Esa manera de escribir, asombrosa además a una edad tan temprana, ¿no? Sí. Y lo digo, me ha venido de repente, ahora, al oíros, a la otra figura de otra mujer, pintora, realista, que yo la he descubierto esta primavera en Madrid, Isabel Quintanilla, una exposición magnífica que hubo en el Thyssen, y que también, o sea, a mí me paralelo, porque era una mujer que pintaba, yo creo que ya falleció, sí, pintaba como Los Ángeles, maravillosa, era del grupo de realistas, de su marido, también Antonio López, amigos y tal y cual, y ella, pues bueno, con esa naturalidad que a mí me recuerda a mujeres de mi familia, de mi madre, por ejemplo, tías o mi hermana incluso, que hacen, o sea, llevan una vida, pueden, Carmen Laforet, escribir, Isabel Quintanilla pintar y hacer maravillosos cuadros, pero siguen con su vida de mujeres, de madres, de tal, de no sé qué, como si no hicieran nada, lo cual para mí tiene o sea, yo admiro profundamente, porque desarrollan sus talentos y no renuncian absolutamente a nada, ¿no? Entonces, y bueno, vale, Silente, me parece fantástico lo de Silente, porque es verdad, son estas mujeres que yo, digamos que el feminismo
lo reivindicaría más incluso, decir, bueno, las mujeres que han roto moldes y revolucionarias y que han hecho mucho ruido, pues bueno, por supuesto que sí, pero se ha puesto el foco sobre ellas y no sobre estas mujeres que para mí son maravillosas, ¿no? Y entonces, bueno, me ha venido esto, que son realistas, alguna en la pintura tal, pero con un paralelismo, ¿no? Entonces, no sé, se podía ir... ¿En qué años formar pinta esta Isabel? Pues un poquito más tarde, como una década más tarde. Isabel Quintanilla nace en los 30 y tantos, ¿no? O sea, por ahí. Pero sí, pero me ha venido, gracias también porque me ha venido de repente, ¡boom!, así me ha cruzado y bueno, fantástico. Sí. No, y eso a propósito de la memoria y demás, pues es justamente todo ese arte que se producía y que de alguna manera ha quedado olvidado es lo que hay que recuperar. Por eso este tipo de exposiciones son tremendamente importantes porque en la época pues ni podía exponer, supongo. O exponía con el nombre del marido, ¿no? Ni se lo planteo. Bueno, como efectivamente ese es otro caso también, pero que está ahí, ¿no? Sí. Está ahí también, ¿no? Entonces son una serie de mujeres que lo han vivido, ellas lo vivieron de manera natural, por timidez, por lo que sea, porque eran las circunstancias y tampoco se lo planteaban. Como dice, no, que ella tampoco se consideraba feminista, como Carmen Laforet, bueno, mire, yo escribo, llevo mi vida, no sé qué, que me quiere usted llamar feminista, bueno, no, ella no lo aceptaba. Me parece, no lo aceptáis, no. Pero, o sea, me parece admirable, o sea, las mujeres, yo, chapo, y creo que estaría bien seguir investigando y sacando a la luz todos estos casos fabulosos. No, eso es lo que la conexión con la memoria y con la cultura de la transición y demás, lo que yo llamo la incultura de la transición, más bien, ¿no? Es importante el revalorizar lo que se hizo en unas condiciones extremas, ¿no? Y muy difíciles, ¿no? Eso es una labor importantísima de recuperar esa memoria. Y es como dices en todas las artes. Yo tengo una pregunta, ya que repetiste tú, ahora me toca a mí. A lo mejor será mi sucesora en este momento. Es que me intriga. He visto un documental que recomiendo a todos que se llama Los Imprescindibles. En la serie Los Imprescindibles hay uno dedicado a Carmen Laforet y se puede encontrar, ya no se puede encontrar a través de Radio Televisión Española, pero en YouTube lo encuentras. Entonces hablan allí de una novela que yo no había oído hablar nunca de ella, que es de un tema religioso, de una mujer... La mujer nueva. La mujer nueva es, sí. Sí que había oído hablar, el título sí que lo conocía, pero no sabía el tema. Entonces, ¿cómo analizas eso? Porque dices que cada novela es distinta, sí. Pero ahí no hay subversión, ¿o sí? Sí. Yo pienso que sí. Lo que pasa, o sea, lo que hago es un poco como en la narrativa breve, que como digo, siempre el final es un final que se acomoda a lo que se espera y hago una lectura del final de esa novela como que, o sea, el final es este, ¿no? Pero ella no escribe, digamos, los finales no es la conclusión, sino es todo lo que hay en el libro. Y todo lo que hay en el libro es una liberación de la mujer tremenda y que después se subyugue, digamos, al final como tal. Yo lo leo más bien como un síntoma de época, de que es la única manera de sobrevivir, pero en el conjunto de todo el relato, si el relato tiene 250 páginas, en 240 ella es una mujer libre. Entonces, por peso, aunque al final, pero ahí es también el lector cómplice, pues entiende que, bueno, indudablemente esto no es coherente con su persona. ¿Qué es lo que hay allí? Pues la subversión está en precisamente que esta es la única manera de vivir, de sobrevivir en la sociedad franquista. Pero el 90% del relato es una mujer totalmente libre que, bueno, ahí ha habido también muchos debates de cómo ese libro pasó la censura. Y pasó la censura por el final. Por el final. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, pues yo creo que entonces solamente un comentario más, un comentario final. Creo que, escuchando a Ken y todo lo que estamos hablando hoy aquí, ¿verdad?
este tipo de trabajos son absolutamente necesarios, precisamente para profundizar en todas esas voces silenciadas de alguna manera, también por la historiografía. Por eso la pregunta inicial era con esa intención, ¿verdad?, que la ha dejado fuera de alguna manera, y porque de alguna manera también muchos de los que estamos aquí venimos de sociedades que han sufrido también pasado violento, que algunos hemos tenido que marcharnos, en mi caso pues por otras razones, pero bueno, nada que ver con mi pasado en este caso. A mí ya me tocó muy niño todo aquello, pero en todo caso, repito, libros, obras, trabajos de investigación que nos iluminan en ese sentido y nos permiten nuevamente establecer ese vínculo para mí tan importante que hay entre lo literario, la producción literaria, la historia, lo social, los contextos políticos, ideológicos y tal, que tanto marcan las sociedades y sus devenires, ¿no? Por lo tanto, les invito a que lean Carmen Laforet, a que lean Nada, y después lean el trabajo de Ken, obviamente, para que entiendan precisamente la dimensión que tiene un estudio de estas características, hacia dónde apunta, hacia dónde puede llevarnos también en su análisis profundo de las obras de Laforet, y que se ilumina detrás de toda esa oscuridad, ¿no? Que había detrás de esa subversión silente que promete el título. Así que, por otra parte, muchísimas gracias, Ken, por haber inaugurado la temporada del Cervantes, y a todos ustedes por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Si quieren hacer ahora alguna pregunta a Ken, por supuesto, estamos aquí unos minutos y podemos seguir conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.